Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y ya estamos en la segunda parte de nuestro programa, segunda parte en la cual tenemos la oportunidad de saludar a toda nuestra gente querida que nos acompaña el día de hoy a través de América es Noticia, comenzando con Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado Barinas en Venezuela, también a través de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas, en los Estados Unidos. Se me escapó uno en Venezuela y es Musical FM, que sirve a la ciudad de Guayana. También acá en los Estados Unidos a través de CNC Florida Central y por supuesto en Europa. Le enviamos un abrazo especial a nuestra gente de Ideal Radio FM desde Málaga, España. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Y en Bajo la Lupa vamos a hablar de Venezuela. Ya voy a incorporar sus comentarios. A ver, muchas cosas también han ocurrido en el país. Una de ellas es que el Nacional denunció que la dictadura de Nicolás Maduro bloqueó el acceso a su portal web en algunas zonas de Venezuela. Ya sería, pues contando personalmente con el segundo medio en el que escribo, donde pues lamentándolo mucho no podemos salir. El primero fue Infobae de Argentina, en mi caso, y el segundo el Nacional, por supuesto, y muchos medios de comunicación en Venezuela, nacionales o extranjeros, que han sido bloqueados por el régimen de Maduro. Bueno, el presidente editor del periódico, Miguel Enrique Otero, confirmó la noticia a través de su cuenta en la red social Twitter. El principal proveedor de internet de Venezuela, la empresa estatal CanTV, bloqueó este jueves el acceso a la página web del Nacional en algunas zonas de Caracas y en varios estados del país, según informó el propio medio. El presidente editor del periódico, Miguel Enrique Otero, confirmó la noticia a través de su cuenta en la red social Twitter. Urgente, CanTV, principal proveedor de servicio de internet en Venezuela, bloquea al nacional.com en varias zonas de Venezuela. Ahora, la noticia, y esto quiero que le prestemos muchísima atención, no es solo que haya bloqueado el régimen de Maduro, haya bloqueado al Nacional, sino que Diosdado Cabello ganó la demanda que interpuso en contra del periódico El Nacional, pidiendo, por cierto, que fuese expropiado. Ahora, me disculpan, pero no me queda otra que sonreírme, porque por primera vez en muchísimo tiempo tengo una satisfacción, aunque haya ganado Diosdado Cabello. Les voy a explicar por qué. A este señor le jugó en contra la propia política económica de su propio régimen. Este señor demandó en su oportunidad a Venezuela, al periódico El Nacional por 1.000 millones de bolívares. Eso era muchísimo dinero. Muchísimo dinero lo que significaba esa demanda. Prácticamente tendrían que entregar el periódico. Pues resulta que según una nota publicada, de hecho, por Infobae, escasamente lo que costaría hoy día esa multa estaría calculado en menos de $50.000. Obviamente sigue siendo una multa muy alta, pero para lo que costaba en su oportunidad, que eran cientos de miles de dólares, la propia devaluación le ha jugado en contra al propio régimen de Maduro. Entonces da mucha risa, porque por fin alguna vez uno tiene que ganar una, no importa, se sabía que este régimen procuraría que ganase Diosdado Cabello, además viniendo del gran revés que tuvo acá en los Estados Unidos, cuando sencillamente no vio luz en sus demandas en contra del Wall Street Journal y de otros medios de comunicación, también por supuesta difamación. Entonces, bueno, buscarían su aliciente en Venezuela. Bueno, pues sí, el primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, ironizó con cambiar el nombre del diario venezolano El Nacional, al que demandó el 2015, hace 3 años apenas, por difamación, tras un presunto fallo de un tribunal en contra del periódico. Me hace recordar, por ejemplo, lo que ocurrió en Guayana en contra del Correo del Caroní, también hablando de difamación, mientras que los que demandaron a la familia Natera estuvieron presos por la misma causa que había sido publicada, que había sido expuesta a través del diario El Correo del Caroní. Bueno, aquí en Venezuela se vive esto ahora en contra del Nacional, pero no importa, señor Cabello, usted quiere sus 1.000 millones de bolívares, no se preocupe. Con una pequeña vaca, como le decimos los venezolanos, una colecta entre unos cuantos venezolanos, con muchísimo gusto le podemos mandar eso
A ver qué se compra con 1.000 millones de bolívares que su propio régimen destruyó, que su propio régimen despilfarró. Entonces, lo traemos acá porque aunque este señor se burle y que con cambiarle el nombre al periódico y todo lo que quiera, pues la realidad es que es otra manera de demostrar cómo el régimen de Maduro destruyó al país. Hasta con sus propias demandas se quedan desnudos. Les confieso, yo creo que ellos de haberse dado cuenta de la burla que significaría al cambio 1.000 millones de bolívares, pues muy probablemente se hubiese quedado tranquilo y hubiesen escondido por allí el informe judicial, dejarlo por allí reposando unos cuantos años, así como han dejado reposar tantas otras cosas que han debido haber llegado a su conclusión, pues no, y no ha ocurrido. Por ejemplo, el caso de los 3 diputados que quedaron apenas a semanas de ser electos en el 2015, destituidos de su cargo por una investigación que inició supuestamente la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que tiene 2 años y medio llevándose a cabo y que aún no hay representación, violando la Constitución. Y aparte de violar la Constitución, violando los derechos de cada uno de los diputados que fueron tuvieron que salir de la Asamblea Nacional. Y bueno, pues es un recurso, así como por ejemplo el recurso de Andrés Velázquez que introdujo por ante la propia sala electoral, y al día de hoy tampoco se sabe nada. Por eso es que decimos, oye, nos sorprende cómo después de todo lo que ha hecho el régimen de Maduro, aparezcan algunos líderes de la oposición a estar de acuerdo con lo que ha propuesto Ecuador y montarse una especie de referéndum consultivo para preguntarle al venezolano, es decir, un referéndum consultivo con las bases comiciales del CNE, con las propias magistradas del CNE, con el propio sistema corrupto del poder electoral y ejecutivo, y pues secuestrando a todo el resto de las ramas de los poderes, quieren preguntarle si están de acuerdo o no en repetir las elecciones del 20 de mayo. ¡Qué perdedera de tiempo! ¡Qué perdedera de tiempo! Pues de cara a lo que ocurre en Venezuela. Algunos dirían, qué tomadera de pelo lo que está ocurriendo, pero no. Saltan tantas preguntas. Mientras tanto, por lo menos un fresquito con saber que este señor Diosdado Cabello ha hecho finalmente el ridículo. ¿Por qué? Porque lo que costaba la demanda a Miguel Enrique Otero, a la directiva del Nacional, al periódico, que ya ha sido lo suficientemente atacado año tras año, mes tras mes, pues hoy día no cuesta nada. Y no cuesta nada, porque los que se encargan de cuidar que el bolívar tenga un valor en el mercado son quienes han enjuiciado al Nacional. Y son quienes han dilapidado lo poco que queda en Venezuela de riquezas. Y son quienes, a partir de sus malas decisiones, han destruido al sistema económico nacional. Entonces, pues, si así son las demandas, pues que demanden a medio mundo. Y hablamos en 3 años cuando sencillamente mucho menos valga lo que ellos hayan colocado. Me imagino que ahora serán, porque son tan vivos, pondrán demandas en dólares, porque como saben que el bolívar que ellos supuestamente deben mantener no vale para nada, no sirve para nada, pues cuidado, y si se les ocurre demandar ahora a los venezolanos en dólares, no me extrañaría. Pero bueno, el hecho es que por lo menos en mi caso entra un fresquito, como se le dice en criollo, ante tanta infamia, tanta injusticia. A ver, incorporo nuevos comentarios, me disculpa que me fui por allí, pero sin duda alguna quería hacerlo. Charles Senior dice que riñones y descaro, quienes hicieron la propuesta y luego desconocieron la consulta del 16J, hoy apoyan la respuesta de una nueva consulta popular planteada por Ecuador. Fíjense parte de lo que les estaba comentando, no sabía que ya lo había escrito Charles Senior, gracias por hacerlo. Dice, por cierto, país que se abstuvo en la OEA, me equivoqué, pensaba que era el tiempo para los diálogos adictos, pero como que primero les toca otra vez a los votos adictos, se saltaron el ciclo al que nos tienen acostumbrados. Andrés dice, a mi grupo Venezuela y su guacharraco, pensé que te había incorporado el programa allí. Andrés, si no lo he hecho, por favor ayúdame a compartirlo con toda tu gente de Venezuela y sus guacharracos por allá, bueno, aunque tú estás en Massachusetts, en todo el mundo. Andrés Betancourt
Nos saluda desde Delta Macuro. Karina Gómez Navarrera también desde Miami, Florida. Roberto Neck dice, bueno, hagamos una vaca en bolívares y le pagamos a Diosdado. Bueno, y cuidado, y sí, Roberto, cuando hacemos la vaca, más bien en dólares, en 2 semanas termina costando mucho menos, porque es la realidad. Y ojo, nos reímos de cara a la burla del régimen de Maduro, pero seguimos sufriendo de cara a lo que pasa nuestra gente en Venezuela. Porque sí, por un momento reírse de estos sinvergüenzas está bien, pero por otro lado, he visto el drama, por ejemplo, de una familia que está intentando, ya la esposa de este joven venezolano está a punto de dar a luz, le costaba 179 millones de bolívares. El parto hace una semana, estuvo ahorrando el dinero, fue esta semana y se lo pasaron de 179 millones de bolívares a 500 millones de bolívares. Es decir, estamos hablando de la mitad de la multa, de la demanda de Diosdado Cabello. Para esta gente no es nada porque por supuesto se han encargado de dilapidar el dinero del país, pero para el venezolano común, como usted y como yo, es muchísimo dinero. Entonces, sin ayuda de familiares en el extranjero, ¿qué hacer? Son las grandes preguntas que uno se hace. Porque es verdad, hay más de 4 millones de venezolanos que están repartidos en buena parte del mundo y de esos 4 millones, espero yo, la inmensa mayoría aporta monetariamente para sus familiares. Pero, la gran mayoría de los venezolanos no tienen a nadie afuera. ¿Qué ocurre con esos venezolanos? ¿Cómo poder hacerles llegar una ayuda de manera efectiva con lo poco que uno pueda tener? Están muriendo y es lo que hemos visto retratado. Incluso medios como RCN sacó un reportaje hace días hablando de colombianos que viven en Venezuela y que están comiendo de la basura. Está pasando esta crisis mientras esta gente se burla con el sistema judicial, con el sistema electoral, con el tema económico. Pues bueno, el pueblo venezolano en efecto está muriendo de hambre y por no poder contar con medicinas. A ver, continuamos. Guillermo Mora Mendoza nos habla justamente del tema del Nacional. A ver, circulación conjunta del Bolívar Fuerte con el Soberano. Bueno, parte de la parodia económica en Venezuela. Y ustedes lo saben, yo se los comentaba, escuché completamente, vi completamente la reunión con Maduro o entre Maduro y el sector privado bancario, en el cual más ha tirado y ha entrado en años, trataba de recomendarle, porque es la palabra, que esperara 90 días. Y bueno, él deportivamente decía, bueno, no te doy 90, te doy 60, como si se tratase yo no sé qué, de comprar 5 kilos de cambur. No, pues resulta que voy a poner otra fruta, porque no todos conocen la palabra, o de banana, o de 5 kilos de mandarina, o lo que sea. Pues bueno, es parte de lo que ocurre. Andrés Martínez nos dice, el Nacional, te apuesto que se moverá desde Texas, pues allí están toda su familia. Pues yo soy amigo de sus sobrinos antes que los metan preso el SEBIN. Bueno, ya muchos están en el exterior. Roberto Neck nos dice, al cambio de hoy a 2.000 bolívares por dólar son 4.116 dólares. Tampoco, no puede ser que sea tan poco dinero. Son 1.000 millones de dólares, de bolívares. Revisen de nuevo, 1.000 millones de bolívares al cambio. Bueno, pues habría que ver como que sea, si es así, y si es, pues bueno, imagínense ustedes lo que puede significar. Karina Gómez dice, es una vergüenza, a mí ellos no me representan, son unos asalariados del narcogobierno, me imagino que se refiere a la oposición venezolana, o aparte de la oposición venezolana, sin duda. Es decir, lo hemos comentado, parte de lo que siempre se comenta es que hay un primer círculo de seguridad del régimen de Maduro, y ese primer círculo de seguridad no son sus escoltas, es buena parte de la oposición venezolana. Bueno, Roberto dice justamente esa es la oposición que apoya a Maduro. Andrés Martínez dice con las mismas vampiras del CNE referéndum. Esa gente no sabe que no hay una. Andrés dice, hablando del chigüero bipolar, nos comparte una nota. Bueno, dice, inflación hace que el Nacional termine ganando demanda a Diosdado con una lata de pirulín. Y es parte de insisto, es que a mí también me dio mucha risa al momento de llegarme esta información. Sé que es un tema serio, pero
Pero a veces también hace falta reírse e imaginarme un Diosdado Cabello feliz porque ganó $1.000 millones y al cambio no equivale, pero ni al anillo que se robó o al reloj que se robó con los recursos de Venezuela. Me hace reírme, pues no queda otra que reírse. Por ahí José Alberto Gil está con nosotros. Andrés Betancourt, bueno, nos comentaba el tema del chigüire bipolar. Andrés Martínez dice, ya lo compartí, muchos grupos, siempre lo hago cuando puedo. Vladimir, gracias. Andrés, encantado como siempre, un honor tenerte y contarte entre mis amigos. Belkis Bustamante dice, un gusto en saludar, gracias por mantenernos informados. Gracias, Belkis. María Aguilar, nos reímos y ellos cada día se ensañan con nuestra gente. Eso es correcto, es una verdadera matanza. Andrés Martínez, Venezuela y sus guacharracos por el mundo. En Facebook somos el verdadero grupo de oposición 100% democráticos. Andrés Miguel Eduardo, Raquel desde Australia. Por ahí Mariela Llerena nos dice, fíjense, Dios, qué horror. Yo tengo una hernia umbilical y me la tendré que sacar yo misma porque el seguro de la gobernación me cubre solo 20 millones. Mariela, escríbeme en privado para conocer un poco más tu caso o sobre tu caso, a ver de qué manera podemos entre todos ayudarte con esa, bueno, con esa afección que tienes. Fíjense que en el caso de Mariela nos está hablando de 20 millones que le cubren. Para que conozcan un poco el drama de Venezuela en cifras, Mariela nos habla de una hernia umbilical, si mal no recuerdo, sí, que y no sé cuánto cuesta, no nos está diciendo cuánto cuesta, pero dice que el seguro médico que ella tiene le cubre 20 millones de bolívares, ¿ok? Sé que hay muchos que no son venezolanos. Yo les voy a explicar en la práctica qué ha ocurrido con la economía venezolana. 20 millones de bolívares le cubre el seguro a Mariela y eso no cubre el total de la operación. Hace 4 años nació mi hija menor. 4 años apenas. El costo de la cesárea, ni siquiera fue por parto natural, la cesárea fue, y ella estuvo 1 semana en la clínica, la bebé, costó 17.000 bolívares. Hace apenas 4 años, el costo de una cesárea con 7 días en terapia intensiva neonatal costó 17.000 bolívares. No es que de los viejos, estoy hablando del bolívar fuerte, entre comillas. 17.000 bolívares. Hoy nos está comentando Mariela sobre esta hernia umbilical. Imagínense lo que equivale. El seguro médico le está reconociendo 20 millones de bolívares. Y voy a hacer rápidamente este cálculo para que tengamos una idea. Por allí lo iba a hacer al aire. Me dan un segundito. Ok. Esto significa que podríamos hacer, si retrocedemos el tiempo a hace 4 años, esto equivaldría a 1.176 cesáreas en Venezuela. 1.176 cesáreas en Venezuela. Está en la práctica, porque no tiene otro nombre, la práctica. Esto es lo que ocurre en el país. Apenas 8 años atrás, mi primera hija, el costo de la cesárea fueron 3.000 bolívares. Lo podía pagar con ahorrar sencillamente mes y medio. Y me quedaba para pagar todo el resto de las deudas. Y no solo a mí, a todos mis compañeros de trabajo, independientemente del cargo que tuviese, desde el obrero hasta el presidente. ¿Quién fuese? Bueno, esta es parte, insisto, de la realidad en la práctica de lo que se vive en Venezuela. Ya te dije, Mariela, por favor escríbeme en privado a ver qué podemos hacer. Mónica dice justamente, ¿para qué referéndum con Tibisay y sus secuaces ridículos? Arsenia Prieto nos saluda a todos. Andrés dice, pobre Mariela, qué horror, ¿habrá algún médico que la ayude en estos grupos que la ayuden? María Aguilar dice 10 euros, 20 millones, imagínense. Rolando Jesús Gómez también nos acompaña. Bueno, continuamos con este recorrido el día de hoy por América Noticias. Nos detuvimos un rato a hablar, déjeme ver el tiempo, que ya casi que se nos va, a hablar sobre esta demanda de que Diosdado Cabello obtuvo, le ganó al Nacional por el equivalente, bueno, no sé, a 10.000, 15.000, 5.000 dólares, no sé cuánto valdrá en bolívares, serían 1.000 millones de bolívares. En el caso de Infobae Argentina habla de 12.500 dólares a la tasa de cambio en Venezuela. Ahora, me pregunto, ¿será que este señor pretenderá que se le paguen bolívares a la tasa de cambio, en dólares a tasa de cambio oficial? Porque de esta gente se puede esperar absolutamente
todo. A ver, y mientras tanto, bueno, otros elementos que quiero destacar. Se nos va el tiempo muy rápido y ya esta semana nos toca despedir. Bueno, pues sí, lo han comentado por allí. Adán Chávez asegura que el gobierno de Estados Unidos asesinó al expresidente Hugo Chávez y nos preguntamos, bueno, pero ya va, Hugo Chávez no estaba en Cuba o en resguardo, cuando incluso en Brasil, Lula, cuando fue presidente de Brasil, le invitó a atenderse allí, no quiso atenderse, se fue para Cuba. Muchos insisten en que no murió en Venezuela, sino que murió en Cuba. ¿Cómo es posible que lo haya asesinado? ¿Y cómo es posible que se diga esta información después de tanto tiempo? Bueno, otra burla en Venezuela. Mientras tanto, en Brasil, el hecho es que Lula se mantiene el líder en sondeos a 123 días de las elecciones. Brasil está hoy a 4 meses de las elecciones presidenciales, pero todavía sin candidatos claramente definidos y con el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva preso por corrupción y virtualmente inhabilitado, liderando todos los sondeos. Encarcelado desde abril pasado, condenado a 12 años y otras 6 causas penales pendientes en la justicia, Lula se mantiene como el fiel de la balanza política del país, que está a 123 días de las elecciones más inciertas desde que recuperó la democracia en 1985. De Brasil nos vamos rápidamente a Perú, me queda menos de un minuto. El Congreso ha acordado suspender y denunciar penalmente a Kenji Fujimori. La pelea de los hermanos Keiko y Kenji Fujimori no cesa, continúa día a día en Perú, lamentándolo mucho, debilitando la institucionalidad peruana. Como les he comentado, ya ha sido acordado esta suspensión y la denuncia penal a Kenji Fujimori. En distintos medios internacionales ha salido esta noticia, y algo que particularmente me llama la atención ha sido una declaración del propio Kenji, que ha dicho: quiero dirigirme a mi hermana Keiko y decirle felicitaciones, aquí tienes mi cabeza en bandeja. Esto es lo que ha vivido el día de hoy, o mejor dicho, lo que se ha vivido el día de hoy es nauseabundo, según afirmó. Aquí tienes mi cabeza, le ha dicho Kenji Fujimori a su hermana Keiko Fujimori. Ustedes recordarán que esto tiene que ver con los Kenji videos, por supuesto, con el intento de compra de votos para evitar la vacancia a Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, pues insistimos, no solamente en Venezuela, esto ocurre en distintas partes de nuestro continente. En Managua, pues se sigue viviendo la violencia. Nos toca, por supuesto, hacer nuestro análisis correspondiente a todo lo que queda de fin de semana y volver con todos ustedes a partir del próximo lunes. Así que, como siempre les digo, porque nos toca despedirnos, aunque no lo querramos, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta el próximo lunes.